Buenas noches amigos a su canal Lobos del Alma. En esta ocasión quiero leerles un fragmento de un libro de Carl Gustav Jung, Psicología y Religión, de editorial Paidós. Es un capítulo, el primer capítulo titulado La autonomía de lo inconsciente. Voy a proceder a leer y posteriormente hacer algún comentario. En la página 20 dice: en razón de que mis exposiciones son de índole bastante inusitada, no debo suponer que mis oyentes se hallen completamente familiarizados con el criterio metodológico del tipo de psicología que represento. Trátese de un punto de vista exclusivamente fenomenológico, lo cual equivale a decir que trata de sucesos, de acontecimientos, de experiencias, en resumen, de hechos. Su verdad es un hecho, no un juicio. Cuando la psicología habla, por ejemplo, del tema de la Madre Virgen, solo se ocupa de la existencia de semejante idea, sin abocarse a la cuestión de si tal idea es verdadera o falsa en algún sentido. La idea, en tanto existe, es psicológicamente verdadera. La existencia psicológica es subjetiva, puesto que una idea solo se da en un individuo, mas es objetiva en cuanto mediante un consensus gentium es compartida por un grupo mayor. Ese es también el punto de vista de la ciencia natural. La psicología trata las ideas y otros contenidos espirituales del mismo modo que, por ejemplo, la zoología se ocupa de los diversos géneros animales. Un elefante es verdadero porque existe. El elefante no es una conclusión lógica, ni un acerto ni un juicio subjetivo de un intelecto creador. Es sencillamente un fenómeno. Pero estamos tan habituados a opinar que los hechos psíquicos son productos arbitrarios del albedrío e inclusive inventos de su creador humano, que apenas si podemos librarnos del prejuicio de considerar a la psique y a sus contenidos meramente como una caprichosa invención nuestra o como un producto más o menos ilusorio de conjeturas y opiniones. Es un hecho el que ciertas ideas se dan casi en todas partes y en todos los tiempos, y que hasta pueden aparecer de por sí y espontáneamente con entera independencia de la migración y la tradición. No son hechas por el individuo, sino que ocurren y aún irrumpen en la conciencia individual. Lo dicho no es filosofía platónica, sino psicología empírica. Antes de hablar de religión, he de explicar qué quiero significar con este término. Religión es, como dice la voz latina religare, la observancia cuidadosa y concienzuda de aquello que Rudolf Otto acertadamente ha llamado lo numinoso. Una existencia o efecto dinámicos no causados por un acto arbitrario, sino que, por el contrario, el efecto se apodera y domina al sujeto humano que siempre, más que su creador, es su víctima. Sea cual fuere su causa, lo luminoso constituye una condición del sujeto, independiente de su voluntad. En cualquier caso, al igual que el consensus gentium, la doctrina religiosa señala invariablemente y en todas partes que esa condición ha de coordinarse con una causa externa al individuo. Lo luminoso es o la propiedad de un objeto visible o el influjo de una presencia invisible que producen una especial modificación de la conciencia. Tal es, al menos, la regla universal. Bien, amigos,
¿Qué nos ha dicho Jung en estos párrafos? Primeramente, una cuestión de método. Que la psicología empírica, fenomenológica, no se preocupará por la existencia o no existencia en cuanto al fenómeno religioso se refiere de esas potencias, de esos dioses o de ese dios ontológicamente hablando o metafísicamente hablando. El puro hecho de que exista en la mente del sujeto o en la mente de la colectividad la idea de Dios ya es suficiente para hacer psicología con ello. Con esto Jung se libra de un montón de problemas en cuanto a la demostración que exigiría una razón científica de que esos fenómenos posean algún tipo de realidad. Pues lo que Jung está diciendo es que poseen una realidad desde que son pensados. Y esta es la realidad psíquica. Poseen realidad psíquica. Y no se debe de entender la realidad psíquica como un mero producto de la fantasía, como una mera invención deliberada y arbitraria del ser humano que un día dijo: hoy me voy a poner a pensar en dioses. No, más bien lo que está diciendo Jung aquí es que estas imágenes subsisten y preexisten en la psique colectiva humana desde siempre y que se apoderan de él, lo poseen. Entonces, a pesar de que se trata de componentes psíquicos, tienen un poder efectivo sobre los individuos que los tienen, que los sueñan, o que los veneran, o que los temen. Entonces, la primera cuestión es ¿cuál es el método, cuál es el camino? En la psicoterapia, por ejemplo, a la hora de que un paciente nos habla de sus experiencias en misa, con la Eucaristía, o de su relación con Dios. Bueno, si fuésemos freudianos, reduciríamos todo su imaginario religioso a un producto de su neurosis y trataríamos de dar una explicación racional y causal a cada uno de esos pensamientos. Pero no ese es el procedimiento en la psicología junguiana. La psicología junguiana va a tratar al paciente empáticamente, es decir, en donde el paciente, desde el lugar en donde el paciente se encuentra. Y si para el paciente Dios es real, se tendrá que tratar a Dios como real para él. La psicología, piensa Jung, se encarga de las experiencias y de la reflexión de las experiencias tal como ocurren a la conciencia, es decir, siguiendo el método fenomenológico. No interesa a Jung
la verdad objetiva, la verdad exterior a la mente de estas imágenes, de estas fuerzas luminosas. En el siguiente párrafo, que les acabo de leer también, se habla de la religión como la experiencia y la atención a lo luminoso, que es un término sacado de su amigo Rudolf Otto, quien escribe el libro de lo sagrado o lo santo. No estoy seguro si eran amigos, pero siempre que cito a alguien lo considero un amigo, entonces pienso que todo el que colabora con el pensamiento es un amigo de la verdad. Bueno, lo luminoso. La presencia de lo luminoso en la vida de los individuos a través de la religión. Y no necesariamente el individuo tiene que estar afiliado o adherido a alguna religión, a alguna institución religiosa o alguna práctica. Podría ser una conciencia totalmente atea o científica la que se encuentre de pronto con un sentimiento de lo luminoso, que según Otto es una fusión de lo terrible y lo maravilloso que nos sobrepasa y que nos sobrecoge. Cualquier persona que sienta el asombro ante un objeto que puede estar fuera de él mismo o dentro de sí mismo, porque podría ser un pensamiento que me causa espanto, ahí está el efecto de lo luminoso y el sabor de lo religioso. Entonces, lo religioso, no en un sentido literal, sino en un sentido psicológico, tiene que ver justamente con la etimología del término religión, que, como dice Jung en latín, significa religare, reunir. Porque esto que nos interrumpe violentamente, este otro que nos saca de nuestro centro, que nos espanta o nos maravilla, que no es esperado y sin embargo acontece, como hay muchos acontecimientos, como últimamente la pandemia, tiene un componente luminoso. Todo ese pánico y toda esa reestructuración a la que obliga el fenómeno. Porque en ese momento el sujeto queda religado a algo, a una esfera que lo trasciende, a un orden que está más allá de él. En el síntoma también. Es como que le dice la vida, tú no existes solo por tu cuenta, tú no estás separado, eres parte de una totalidad que desconoces y que ahora hace reclamo de ti a través de la enfermedad. Por eso también existe la noción
bueno, existía la noción en la antigüedad y en algunos pueblos primigenios de los cuales aún hay algunas subsistencias, de la enfermedad sagrada, que es la enfermedad del chamán, antes de que se convierta en chamán, es afectado por lo luminoso, destruido por lo luminoso y vuelto a construir. En ese sentido, me pregunto si la experiencia pandémica no ha hecho algo semejante con nosotros. Una transformación que, tomada en ese sentido, no puede ser juzgada ni de buena ni de mala. Esto está más allá de la moral. El asunto luminoso y la experiencia auténticamente religiosa está más allá del bien y del mal. Tal vez por eso dicen que es divina, ¿no? Por último, amigos, hay que matizar también un punto. Hasta ahora solo he mencionado el efecto luminoso en la conciencia, pero no he dicho nada aún sobre la respuesta que el hombre tiene hacia este tipo de intervención de lo inconsciente en su día a día. Y de alguna manera Jung, ya en estas primeras páginas, porque sí va a tratar el tema más adelante, cuando dice lo que les leí, religión es, como dice la voz latina, religare, y dice la observancia, y subraya, cuidadosa y concienzuda de aquello que Rudolf Otto llama lo luminoso. Cuidadosa y concienzuda. O sea, tenemos también que hacer mención de la actitud religiosa del ser humano y de su comportamiento religioso, aunque no, como dije, practique deliberadamente una religión. Yo puedo hacer religiosamente algo cuidando con ese orden que no sobrevenga el caos. Me aseo diariamente, tomo ciertas medidas, ¿no? Y esas medidas las hago ritualmente. ¿Sí? Entonces, hay algo meticuloso, cuidadoso, concienzudo, que hace que el hombre, mediante lo cual el hombre se guarda de lo luminoso, o se relaciona con lo luminoso. Pone límites, tabús, prohibiciones, para que no acontezca lo luminoso y se vuelva loco. O para que acontezca lo luminoso pero en un contexto y en un ambiente contenido. O sea, el ser humano ha tenido que crear estructuras culturales, instituciones, ritos, formas de vida, para que lo luminoso y las potencias de lo luminoso, de lo inconsciente, no se desborden y se inunde. Habla Jung, ¿no?, de inundación psíquica. Y de los peligros de
la identificación también del ego con lo luminoso. Pero ese es otro tema y eso lo veremos en otra ocasión. Solo quería decir que la cuestión religiosa también es una correspondencia. No es solamente que me cayó el rayo, sino que he construido, movido por la necesidad, el hombre ha construido, y por su ingenio, aunque también podemos pensar que el ingenio es una dación, un don de los dioses, ha construido para rayos, para protegerse. Entonces, lo religioso tiene que ver también con lo compulsivo, con nuestras rutinas, con nuestra vida diaria, con la instalación de la que muchas veces nos quejamos en la monotonía. ¿Sí? Entonces, pues bueno, hasta aquí con esta parte. Va a haber una segunda. Los invito a suscribirse y a darle like en YouTube. Que tengan buena noche y que tengan sueños luminosos.